Regresamos nuevamente a En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Conversamos con el coordinador del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, Julio César Franco. Y bueno, pues efectivamente hablamos de estos temas. Parece que se le da muy rápido la vuelta a la página, estimado Julio. Si uno hace un recuento de lo que sucedió hace unos días, pues fue una masacre la que se vivió en México. Casi 70 personas perdieron la vida en este operativo para detener a El Mencho, al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que casi la mitad de ellos eran miembros de las Fuerzas Armadas, muy jóvenes, veíamos las fotos, 22 años, muchachos de 22 años, que pues tampoco se han explicado qué hacían en un operativo de esta magnitud, por ejemplo, esta cantidad de daño que causó este grupo criminal en 20 estados de la República. Decía la Concanaco que los daños oscilaban entre los 1,500 y los 2,000 millones de pesos, perdón. Y uno entiende que en estos operativos del cártel Jalisco participaron, pues, ¿qué te gusta? 4, 5, 10 por bloqueo, y si fueron 251 bloqueos los reportados, pues estás hablando de 1,000 personas que Así trabajaron de es. manera muy coordinada y que pues prácticamente nadie está detenido, es decir, ahí siguen agazapados, siguen organizados y siguen a las órdenes de quien seguramente será su nuevo dirigente, y por eso la pregunta es ¿a qué normalidad se refieren las autoridades cuando dicen esto? Y en el caso de la región Apatzingán, Julio, y de Michoacán, ¿tú coincides que hoy se está viviendo una tensa calma? ¿O cómo calificarías lo que está viviendo hoy Michoacán y esta región a la que tú observas con lupa? Sí, es correcto. Es una tensa calma a la expectativa de lo que va a ocurrir. Hay muchos elementos que considerar. Número uno, por lo que acabas de mencionar, no podemos seguir dependiendo del ejército como principal fuerza contra la acción criminal. El ejército es un cuerpo, el más poderoso con el que cuenta el Estado mexicano, además de la Marina Armada. Sin embargo, pues no puede responder a estos eventos simultáneos que vimos el domingo antepasado. De ahí la importancia de reestructurar, depurar a las policías, consolidarlas como cuerpos de seguridad pública capaces, bien equipadas, pero sobre todo que sean confiables y que se encuentren actualizadas en el actual modelo de policía de proximidad y justicia cívica, que se ha quedado pendiente. Es una norma vigente de aplicación. Todavía nos debe el Estado mexicano la transformación de las policías. Sé que esto no es popular, sé que a la mayoría de la población hay desconfianza frente a las policías y es por algo, pero precisamente por eso es necesaria más que nunca hoy la depuración y reestructuración de las policías para que puedan responder a este tipo de situaciones. Es una medida pendiente que no se nos debe olvidar. Por otra parte, tampoco tenemos que depender de la presión extranjera, porque ¿qué pasa cuando esa presión extranjera cambia sus prioridades? Cosa que puede estar ocurriendo ahorita. Recordemos que el sábado pasado inició la guerra en Siria, y el Uh-huh. principal ente que presiona al gobierno mexicano para que actúe en contra del crimen organizado, que es el gobierno de Estados Unidos, en este momento está concentrado en Medio Oriente. ¿Qué pasa cuando se retira esa presión? No sé qué capacidad tenga el gobierno de Estados Unidos de seguir manteniendo presión en los distintos frentes abiertos, pero Uh-huh. me queda claro que la declaración de Trump es preocupante, augura 4 semanas de conflicto en Siria, un mes Uh-huh. completo. Eso es mucho en términos de la guerra moderna. Estamos hablando de niveles de destrucción tremendos. ¿Y qué pasa durante ese tiempo respecto al caso mexicano? Si el gobierno solo actúa bajo la presión estadounidense y ésta se desvía o prioriza otro tema, ¿qué vamos a hacer entonces? Me parece que la política ha cambiado en una dirección correcta, la política de seguridad mexicana, pero por motivos incorrectos y de manera superficial, como venimos conversándolo. Dices, no debe depender las estrategias de seguridad de México de los intereses que tenga Estados Unidos en la materia. Ahora,
estamos entonces en una encrucijada, Julio, si dices no hay que depender tanto del ejército, sino de fortalecer a las policías. Pero si vemos, por ejemplo, que pues las policías de Ecuandureo, los policías municipales de Ecuandureo, al parecer estuvieron participando en estos bloqueos que organizó el Cártel Jalisco y que el gobernador Alfredo Ramírez dice que están investigando a los cuerpos policíacos de 20 municipios por su presunta relación con este cártel, entonces estamos en un berenjenal. Pues mira, cuando tenemos un conflicto podemos verlo o como una amenaza o como una oportunidad. Y yo creo que esta situación en particular debe servir como ventana de oportunidad a los gobiernos, no solamente al gobierno de Ramírez Bedoya, para esta reestructuración y depuración de las policías. Lamentablemente el gobernador ha expresado su opinión respecto a la desaparición de las policías municipales por considerárseles, pues esto, infiltradas, utilizadas por el crimen organizado dentro de la nómina de los grupos criminales, pero no se trata de desaparecer el órgano porque se ha venido deteriorando, se trata de recuperarlo. Y mientras antes se tomen acciones para ese propósito, antes lograremos el objetivo. Mientras más nos tardemos en abordar, en afrontar este reto, les aseguro que va a ser cada vez más difícil. En la tierra caliente del Valle de Apatzingán, el llamado mando único ha estado vigente en la práctica desde el año 2015. En el 2015 se estableció de manera formal el mando único. Pero en la práctica se ha prolongado hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque siguen existiendo las policías municipales, las directrices fundamentales de la política de seguridad se marcan desde la Federación, específicamente a través de la 43 zona militar. Esto no ha desaparecido los problemas de gobernabilidad ni ha fortalecido la confiabilidad de las policías. Por el contrario, yo creo que hay suficiente evidencia para demostrar que no se trata de desaparecer corporaciones que siguen siendo necesarias, sino se trata de fortalecerlas, ¿no? Se trata de dotarlas de las capacidades que permitan atender más del 90% de los hechos delictivos que son del fuero común, y que por dejarlos desarrollar a una escala después incontrolable se convierten en motivos criminales, ¿no? Me refiero a problemas de convivencia, problemas viales dentro del territorio. Una policía orientada a la resolución de problemas cotidianos es lo que necesitamos para desactivar todos estos elementos que alimentan de cierta forma a los grupos criminales. Los niños en situación de abandono, en situación práctica de calle, aunque tengan hogar y familia, son niños y niñas que se encuentran expuestos a ser reclutados por el crimen organizado. No te imaginas, no hemos conmensurado qué cantidad de violencia intrafamiliar con el paso de los años se transforma en niños y niñas sicarios, niños y niñas orientados a la extorsión. De esto se ha trabajado bastante en los últimos años. No te imaginas la exposición o cercanía que tienen los niños y niñas a el consumo de alcohol no vigilado, el consumo de drogas, cómo esto se deriva, ¿no?, en su participación posterior en organizaciones criminales. Tenemos que cortar el ciclo de violencia desde algún punto, pero lo tenemos que hacer como sociedad en conjunto, ¿sí? No solamente con este tema que estamos abordando ahorita, con la reestructuración de las policías, sino también reconociendo cada una y cada uno de los ciudadanos que formamos parte también de la solución, ¿no? No olvidemos que en esta jornada del 22 de febrero murió también lamentablemente una civil, una mujer embarazada de 3 meses. Por supuesto, esto es de lamentar, pero esperemos que esto no se vuelva a repetir, pero para eso todos tenemos que involucrarnos, tenemos que dejar de pensar que hablar de política es de mal gusto y empezar a abordar los temas complicados, los temas incómodos, y parte de ello es también reconocer la función que cada uno de nosotros tenemos en nuestro seno familiar en la reproducción de las violencias. Es correcto, y bueno, también dejar de pensar que la detención o abatimiento de un capo va
a terminar con la organización, ¿no? Ahorita, después de la pausa, de esta última pausa, me gustaría preguntarte qué ha pasado con la región Apatzingán después de la caída del líder de los Blancos de Troya y qué ha pasado con esta organización. Ahorita, después de la pausa, volvemos.